Hoy, al 6:15 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco, bajo la coordinación directa de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se decomisó una avioneta de lujo, un Gulfstream G650, propiedad del exgobernador de Tabasco y prominente figura de Morena, Adán Augusto López. No fue un operativo cualquiera, no fue un chequeo de rutina, fue un cateo autorizado por una orden federal emitida tras semanas de seguimiento, con información cruzada entre la Fiscalía General de la República y la DEA, el hallazgo. 248 kilogramos de fentanilo puro, valuados en $96 millones en el mercado negro estadounidense. Pero el verdadero impacto no está solo en la droga, sino en lo que este decomiso revela sobre las conexiones de un político que, hasta hace poco, era considerado intocable. Quédate con nosotros, porque esta historia apenas comienza, y lo que se encontró en ese jet podría cambiarlo todo. El operativo comenzó con un dato preciso. Una avioneta que despegaba con frecuencia inusual desde Villahermosa, con rutas que no cuadraba. En los últimos 4 meses, el Gulfstream G650 registró 22 vuelos no comerciales, cruzando de Tabasco a Tijuana, con escalas en Culiacán, Ciudad Juárez y en 3 ocasiones, Nogales. Estos no eran viajes de placer. Los planes de vuelo, según la Secretaría de Marina, mostraban alteraciones manuales, desvíos no reportados a las autoridades aeronáuticas. Un patrón que los expertos en seguridad llaman vuelos fantasma, típicos de operaciones logísticas de alto riesgo. Cuando los agentes de Harfuch ingresaron al hangar, encontraron la avioneta lista para despegar. En su interior, ocultos en compartimentos secretos detrás de los asientos de cuero, había 12 contenedores de aluminio sellados al vacío. Dentro, 248 kilogramos de fentanilo, suficiente para producir millones de dosis letales, pero no solo eso. También había una libreta con nombres, fechas y cantidades, un teléfono satelital con llamadas recientes a números en Sinaloa y Jalisco y una USB con registros de transferencias bancarias a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Todo apuntaba a una operación sofisticada, orquestada desde las sombras. Adán Augusto López, el hombre detrás de esta avioneta, no es un desconocido. Exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y una de las figuras más cercanas al expresidente López Obrador. Su nombre resonaba como posible candidato presidencial, pero hoy su reputación está en el ojo del huracán. Según reportes de inteligencia, Adán Augusto no solo era el propietario del jet, sino el presunto arquitecto de una red que conecta a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con mercados en Estados Unidos. La DEA, en un informe confidencial filtrado a la prensa, lo señala como el cabecilla de una estructura que ha movido centenares de kilogramos de fentanilo hacia la frontera norte, aprovechando su posición política para garantizar impunidad. Los documentos encontrados en el jet no mienten. Transferencias millonarias a empresas fantasma en Nevada, contratos de arrendamiento del avión a nombre de una promotora cultural en Tabasco y mensajes cifrados que mencionan a los Chapitos y a operadores del CJNG. Pero lo más inquietante es que Adán Augusto lleva días desaparecido. Desde que se rumoró el cateo a sus propiedades, su paradero es un misterio. Huye, se esconde, o alguien lo está protegiendo. El fentanilo decomisado no es un número más. 248 kilogramos representan una amenaza letal. Según la DEA, un solo gramo de fentanilo puede matar a 500 personas. Haz las cuentas. Este cargamento podría haber causado millones de sobredosis en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Nueva York. La epidemia de fentanilo en Estados Unidos ha dejado más de 70,000 muertos solo en el último año y México, según las autoridades norteamericanas, es el principal proveedor. Este decomiso pone a México en la mira. Pero no solo por la droga, sino por quién está detrás. La avioneta de Adán Augusto no era solo un medio de transporte. Era una pieza clave en una red que conecta laboratorios clandestinos en Sinaloa y Jalisco con distribuidores en la frontera. Los registros de vuelo muestran que el jet cruzaba regularmente a Arizona y Texas, usando aeródromos pequeños para evadir controles. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue un detalle en la libreta encontrada, nombres de funcionarios mexicanos y empresarios estadounidenses, algunos ligados a campañas políticas de Morena. ¿Estamos hablando de un escándalo que trasciende las fronteras? El cateo al jet no fue un golpe de suerte. Todo comenzó con un operativo previo en una de las residencias de Adán Augusto en Villahermosa. Hace 3 semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos sospechosos en cuentas ligadas a una fundación cultural que, en papel, promovía el arte tabasqueño. En realidad, era una fachada para canalizar millones de dólares provenientes de eventos ficticios. El rastro llevó a una mansión en la colonia Tres Lagos, donde se encontraron bóvedas ocultas con efectivo, joyas y documentos que detallan vuelos no declarados.
Fue ahí donde apareció el primer indicio del jet, una factura de mantenimiento por 200,000 pesos mensuales, pagada desde una cuenta en Miami a nombre de una empresa sin actividad registrada desde 2022. Arfuch, conocido por su precisión quirúrgica, no dejó nada al azar. Solicitó una orden de cateo urgente, reforzada por una alerta de la DEA sobre un posible intento de fuga de activos. Cuando los agentes llegaron al hangar, encontraron el avión listo para despegar, pero sin piloto ni tripulación. Alguien había sido advertido, pero no lo suficiente. El impacto de este decomiso va más allá de México. En Washington, el caso de Adán Augusto ha desatado una tormenta política. El gobierno de Donald Trump, que en febrero de 2025 designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ve en este escándalo una oportunidad para justificar medidas drásticas, según un comunicado del Departamento de Estado. Adán Augusto López es considerado el líder operativo de una red que ha inundado Estados Unidos con fentanilo, agravando la crisis de opioides. La Casa Blanca ha amenazado con imponer sanciones económicas a México si no se toman acciones inmediatas. Pero no solo eso, voces en el Congreso estadounidense, lideradas por senadores republicanos, han propuesto una intervención directa en territorio mexicano, argumentando que la corrupción en las élites políticas mexicanas representa una amenaza a la seguridad nacional. ¿Estamos a las puertas de un conflicto diplomático? ¿O es solo una estrategia para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum? Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte la continuación de esta historia que está sacudiendo México. Quédate, porque lo que viene es aún más impactante. Volvamos al jet. La bitácora de mantenimiento, un documento que podría parecer intrascendente, resultó ser una mina de oro para los investigadores. Las revisiones del Gulfstream G650 fueron realizadas por una empresa en Hermosillo, Sonora, registrada a nombre de un empresario con antecedentes por lavado de dinero. Este hombre, según la comunidad de inteligencia financiera, aparece en 3 reportes de operaciones inusuales desde el año 2023. Pero lo más grave es que los pagos por el mantenimiento coincidían con transferencias desde una cuenta en Florida a nombre de una consultora sin ingresos declarados. Coincidencia difícil de creer. Los peritos forenses encontraron algo aún más inquietante. El sistema de navegación del jet tenía rutas borradas, pero no del todo. Como un mensaje mal eliminado, los datos revelaron destinos en Honduras, Guatemala y Belice, puntos clave en las rutas narcofinancieras. Uno de los vuelos, programado para 5 días después del cateo, tenía como destino un aeródromo privado en Texas. ¿Quién iba a bordo? Nadie lo sabe con certeza, pero un nombre apareció en la libreta. El tabasqueño, un alias, una referencia directa a Adán Augusto. La fiscalía no lo dice, pero las piezas comienzan a encajar. La red de Adán Augusto no operaba sola. Los documentos hallados en el jet mencionan a operadores del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de los Chapitos, y a figuras del cártel Jalisco Nueva Generación. Un mensaje cifrado recuperado de la USB hablaba de entregas en la frontera y mencionaba a un contacto conocido como el Norteño. Este alias, según la red Egmont, está ligado a un intermediario que mueve dinero entre México y Centroamérica, pero no solo eso. En la cabina del piloto, adherida con velcro, se encontró una caja metálica con otra USB, su contenido, fotos de cargamentos, maletas y personas, algunas con rostros visibles, otras identificadas solo por tatuajes o relojes de lujo. Una de las imágenes mostraba un cargamento de fentanilo marcado con el sello LV, un distintivo asociado a los Chapitos. Otra foto, tomada desde el aire, mostraba un hangar en Tijuana, vinculado a una empresa de logística investigada en 2012 por transportar dinero oculto en contenedores. Cada detalle apunta a una operación que no solo movía droga, sino poder, influencias y silencio. El rastro financiero es igual de revelador. La unidad de inteligencia financiera congeló 14 cuentas relacionadas con la red de Adán Augusto, incluyendo una que pagaba el hangar del jet. Los movimientos muestran transferencias a una fundación en Tabasco, supuestamente dedicada al desarrollo juvenil, pero que en realidad recibía depósitos millonarios desde cuentas en las Islas Caimán. Estas transferencias coincidían con fechas de eventos culturales inexistentes, un esquema clásico de lavado de dinero, pero lo que más preocupa es la conexión con el gobierno. Documentos encontrados en la mansión de Tres Lagos detallan contratos públicos otorgados a empresas ligadas a socios de Adán Augusto, incluyendo una que patrocina eventos deportivos en Tabasco. ¿Es posible que el fentanilo haya financiado campañas políticas? La DEA cree que sí y ha solicitado acceso a los registros bancarios de varios funcionarios de Morena. Mientras tanto, en México, el silencio oficial es ensordecedor. La presidenta Sheinbaum ha evadido preguntas sobre el caso, limitándose a decir que la justicia hablará por sí sola. La presión internacional no se detiene.
En abril de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios operadores del cártel de Sinaloa y del CJNG por tráfico de fentanilo, mencionando explícitamente a figuras políticas mexicanas como posibles facilitadores. El caso de Adán Augusto parece ser la punta del iceberg. La DEA ha intensificado su vigilancia a la frontera y el decomiso de 248 kilogramos de fentanilo es solo una fracción de lo que cruza cada mes. Según un informe de la Casa Blanca, el fentanilo mexicano representa el 70% del suministro en Estados Unidos y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas abre la puerta a medidas extremas desde sanciones económicas hasta operaciones encubiertas. Pero el verdadero riesgo es otro. ¿Qué pasa si Estados Unidos decide intervenir directamente en México? La historia de Panamá, en 1989, con la invasión para capturar a Noriega, no está tan lejos. Y mientras Washington afila sus estrategias, en México las preguntas se acumulan. ¿Quién protegía a Adán Augusto? ¿Cómo un político de su nivel operaba bajo el radar? El caso no solo es judicial, es un espejo. Adán Augusto López no es solo un nombre. Es un símbolo de cómo el poder y la corrupción se entrelazan. Los documentos del JET mencionan reuniones en restaurantes de Mazatlán y Culiacán, donde empresarios y operadores de cárteles compartían mesa con figuras políticas. Uno de los vehículos registrados en esas reuniones pertenece a una empresa de seguridad privada que custodia propiedades de Morena en Tabasco. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando los indicios se acumulan, la casualidad pierde fuerza. La Fiscalía, bajo la dirección de Harfuch, ha redoblado esfuerzos. En las últimas horas se filtró que un testigo protegido, ligado al círculo cercano de Adán Augusto, reveló nombres de otros funcionarios involucrados. La investigación ahora abarca 6 estados y se ha solicitado la colaboración de la Interpol para rastrear cuentas en el extranjero. Pero no todo es tan limpio. Hace 2 días, una agente que participó en el cateo fue atacada en Villahermosa. Sobrevivió, pero el mensaje fue claro. No tocó en lo intocable. La guerra ya no es solo contra el narco. Es contra un sistema que se resiste a caer. La reacción en México es un torbellino. En redes sociales, el hashtag Adán Augusto Narco sube como espuma, pero también hay voces que piden prudencia, que recuerdan los logros de Adán Augusto como gobernador y que apelan a la presunción de inocencia. Es el México dividido de siempre. Los que exigen justicia y los que temen que el escándalo mancha a todo un movimiento político. Mientras tanto, en Sinaloa y Jalisco, los cárteles no se detienen. La guerra interna entre los Chapitos y otros grupos ha dejado 900 muertos en 6 meses, y el decomiso del JET podría ser el detonante de una nueva ola de violencia. Harfuch lo sabe y por eso ha reforzado la seguridad de su equipo, pero también sabe que este caso es un parteaguas. Si México no actúa con firmeza, Estados Unidos lo hará y las consecuencias podrían ser devastadoras. Estamos listos para enfrentar la verdad. Aunque duela o seguiremos protegiendo a los ídolos por miedo al vacío que dejan, el video de Adán Augusto, grabado desde un lugar desconocido, no ayudó a calmar las aguas. En un mensaje de 3 minutos, con voz entrecortada, negó cualquier vínculo con el narcotráfico. Habló de su amor por Tabasco, de su compromiso con México, de ser víctima de una cacería política, pero no mencionó el JET. No explicó las transferencias, no habló de los nombres en la libreta. Su silencio dijo más que sus palabras. Y mientras el país debate si es culpable o no, la Fiscalía avanza. Se han congelado 23 cuentas adicionales. Y la DEA ha solicitado la extradición de 2 socios cercanos de Adán Augusto, señalados como enlaces con los cárteles. En el Congreso, legisladores de oposición piden una investigación a fondo, pero en Morena el tema es tabú. Nadie quiere hablar, nadie quiere ser el siguiente. Este caso no es solo sobre un JET o un político, es sobre el México que queremos ser. ¿Podemos juzgar a los poderosos sin temblar? ¿Podemos mirar a los ídolos sin cegarnos? El fentanilo no es solo una droga, es un veneno que cruza fronteras, que destruye familias, que financia guerras. Y si un hombre, como Adán Augusto, con su influencia y su red estaba detrás, entonces el problema es más profundo de lo que imaginábamos. La investigación sigue, los nombres se acumulan y el mundo está observando. México está en una encrucijada, o enfrentamos la verdad, o dejamos que el silencio nos consuma. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia, porque la única forma de cambiar el rumbo es hablar, hablar fuerte y no dejar que el poder se esconda en las sombras. El combate apenas comienza.